El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno en momentos como estos poder disfrutar de esa presencia maravillosa que Dios siempre tiene para nosotros y que en esa paz inagotable yo sé que hoy nos podemos deleitar y ver su bondad, ver su misericordia y ver que tenemos un Dios precioso, un Dios que nos alienta, que nos vivifica y que podemos estar seguros de esa salvación tan grande que tiene dispuesta para nosotros. Quiero compartir y seguir compartiendo la palabra y hemos venido expresando y teniendo sacando lecciones espirituales mejor de ese texto que está en Juan capítulo 5, donde un paralítico está esperando y no se desanima al pasar el tiempo de permanecer en esa presencia del Señor. Y en la primera parte compartíamos que a veces estamos en el lugar correcto, pero poniendo la vista o confiando en algo equivocado, y he venido compartiendo y algo que nos enseña la palabra es a permanecer firmes en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón y que podamos ver esa bondad y esa misericordia de Dios en nuestra vida. Que edifiquemos y pongamos nuestra fe sobre un fundamento seguro que es nuestro Señor. Pero la segunda cosa que podemos encontrar en este hombre que está ahí en Betesda, quiero leer una expresión corta que está ahí en Juan capítulo 5, versículo 7, la segunda parte. Una expresión que cuando Jesús le hace la pregunta que si quieres sano, Él le dice, no tengo quien me lleve al estanque. Esa es la parte que Él está esperando en otros para que le ayude y no está poniendo su mirada en el Señor. Pero la segunda parte de Juan 5:7 dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro desciende antes que yo. El hombre tuvo que pasar muchos años observando que otros eran sanados. No dice la lista cuántos fueron sanados. Lo cierto es que ellos tenían que esperar, porque en el pasaje que estoy citando dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Inclusive no dice el texto que si todos los días descendía ese ángel o pasaban días o pasaban meses. Lo cierto es que el lugar de sanidad que esperaban muchos enfermos, paralíticos, necesitaban ser sanados y era el lugar de sanidad. He conocido muchos lugares donde se manifiesta el poder de Dios y mucha gente corre para recibir esa sanidad. Pero más curioso es que, y lo cuento como una experiencia, muchas veces nosotros mismos como pastores, como siervos del Señor, a veces oramos por personas, son sanados y tal vez las mismas enfermedades con las cuales Dios sana a otros, nosotros permanecemos enfermos. Y muchas veces le he dicho, Señor, pero tú sanaste, y le hago la lista al Señor. ¿Y yo qué, Señor? Otros son bendecidos y son prosperados y tienen casas, tienen cantidad de cosas por su confianza que han puesto en Dios, pero nosotros nos quedamos esperando y le decimos, inclusive lo abro mi corazón y en momentos que le digo, Señor, ¿y mi bendición dónde está? Y alguna vez me dijo el Señor, yo soy tu porción, hijo, yo soy tu herencia, yo soy más que suficiente en ti. Yo le dije, sí, Señor, está bien. Pero eso nos confronta, eso nos, a veces, si no estamos firmes en la fe, o como enseñamos ayer, si nuestra fe no está fundamentada en la roca, que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, esa palabra que yo cito que me dijo el Señor, yo soy tu herencia, yo soy tu porción y en mi tiempo te daré lo que tú necesitas, no faltará el sustento en tu casa, en tu mesa. Y yo le digo, sí, Señor, es verdad, pero necesito que mi alma descanse y repose en ti, y tengo que recordarle, como le he enseñado en muchos devocionales, hablarle al alma y expreso, y es uno de los textos que más me digo a mí mismo, lo que dice el Salmo 42:5, donde el salmista expresa, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún día le vale salvación mía y Dios mío. Este paralítico de Betesda, él dice,
entre tanto que él va, alguien más recibe primero el milagro. No sé cuántas veces, y creo que muchas de las personas que me escuchan han ocurrido eso. Inclusive es curioso y es interesante porque algunas de las personas que ni siquiera temen a Dios, tienen tantos, digo yo, privilegios, o a veces tienen tantas oportunidades, y a veces le digo, Señor, y tus hijos y tus hijas, Señor, ¿qué pasa con ellos, Señor? Tu amor y tu bondad, Señor, yo sé que son preciosas, son maravillosas, y yo sé que todo tiene su tiempo, Señor, pero no te olvides de lo que esperamos en ti. No te olvides, Señor, que somos tus hijos, que también nos desanimamos muchas veces, pero qué maravilloso es Dios, porque en esos momentos viene esa presencia de Dios, nos alienta, nos fortalece y nos guía. Este hombre estaba quizás en el tiempo desanimado, de que alguien más recibía primero el milagro que le estaba esperando. Y hay un libro, hay uno de los salmos que es bien interesante, que justamente habla de esto. Pudiéramos leer el Salmo 37, que habla de aprender a esperar, y hace un paralelo, una comparación entre los que esperan en el Señor, y da esas palabras de aliento, pero también aquellos que simplemente no tienen en cuenta a Dios. Pero hay otro salmo que quiero leer, al menos los primeros versículos, y es el Salmo 73, porque hay un conflicto en el corazón del salmista. Inclusive algunos libros, algunas versiones de la Biblia tienen un título bien interesante, porque le han colocado como título: Mi porción es Dios para siempre. Escuche cómo dice y expresa este salmo la condición que se encontraba, y el conflicto que tenía interno el salmista en esta expresión. Y qué bueno que quedó escrito, porque yo sé que nos ayuda mucho a nosotros para no desesperarnos en los tiempos en que no tenemos respuestas inmediatas de parte de Dios. Voy a leer a partir del versículo 1, Salmo 73, 1. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego, después de decir esa expresión, habla de él, de la experiencia. Me gusta, y tal vez mis hermanos, las personas que me escuchan, se dan cuenta que también hablo de los errores, a veces de las batallas que nosotros tenemos. No somos súper espirituales, pero sí tenemos un Dios maravilloso que nos enseña a través de los procesos de nuestra vida. Y aquí el salmista abre su corazón y le dice: en cuanto a mí, hace un panorama general de lo que es Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo. Voy a cambiar la palabra Israel. Para con los limpios de corazón. Hay una característica que es importante tener en cuenta. Pero luego abre su corazón diciendo: en cuanto a mí, casi se erizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y tal vez si detuviéramos ahí, diríamos: ¿y qué le pasó al salmista? Posiblemente David el que está escribiendo este salmo, y aunque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aunque leemos en la Biblia que era respaldado casi 100% de parte de Dios, eso no impidió que pasara por momentos bien difíciles, bien complicados. Y qué bueno que nos cuesta la experiencia, porque a partir del versículo 3, aquí en el Salmo 73 se expresa el problema. ¿Por qué casi se elisan sus pies, casi resbalan sus pasos? Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor, dice ahí la palabra, está entero. Su vigor está entero. Versículo 5. Dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice ahí, la soberbia los corona, los cubre de vestido de violencia, o se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces sus antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Dice el versículo 9: ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí,
Aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y hay una pregunta que quizás es la que nos hacemos nosotros en momentos bien complicados, y dice ahí la palabra, y dice en versículo 11, estoy leyendo el Salmo 73, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? He aquí, estos impíos, siguiendo hablando de la condición que el salmista tiene, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y llega a una conclusión que tal vez fue el momento en que él sintió que resbalaba, que se caía y que desfallecía en su confianza en Dios, diciendo en una expresión que aún abre más su corazón del versículo, el versículo 11, vuelvo y reitero, dice, ¿cómo sabe Dios del Altísimo? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Estos no son turbados. Y el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, resumiendo lo que dice el versículo 13, que tal vez es la expresión que muchas veces he escuchado de personas que han estado defraudadas al no ver la dirección de Dios en sus vidas. Dice, estoy perdiendo el tiempo yendo a este lugar, estoy perdiendo el tiempo orando, o tal vez para muchos de los que han estado acompañándonos en estos espacios de tiempo devocional, muchos habrán dicho, ¿para qué sigo escuchando? ¿Para qué sigo clamando a Dios? Y a la final otros reciben la bendición y yo me quedo esperando. ¿Sabe que el paralítico, haciendo un paralelo con el pasaje que estamos haciendo de este hombre que permaneció 38 años esperando su sanidad, pudieron haber pasadas palabras como estas que quedaron escritas aquí en el Salmo 73, en su experiencia del salmista en cuanto a ponerse a comparar lo que, especialmente en las cosas materiales que por otros se han alcanzado. Y vaya que si nosotros no tenemos cuidado y nos ponemos a ver como personas injustas, ladrones, voy a decir, estafadores, muchas veces salen como muy victoriosos de lo que están haciendo, y nosotros que clamamos, que esperamos en Dios, parece que Dios no nos escucha, y muchos han llegado a esa conclusión: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y luego expresa, porque dice, justifica su acción o su razonamiento para apartarse de Dios. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él parece que veía que Dios estaba en su contra, y como que esto no es dentro del carácter de Dios. Le parece que Dios simplemente no quiere estorbar a los impíos, pero sí a los hijos, como que los trata más duros. Y realmente es un conflicto interno que muchas veces tenemos. Pero es interesante porque el salmista sigue reflexionando, y qué bueno poder nosotros sacar experiencias de lo que nos dice la palabra. Hay una expresión en el versículo 15 que siempre me ha llamado la atención, porque el salmista dice, y quedó escrito ahí, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Yo no sé, yo conozco a muchos que se han vuelto atrás porque simplemente en un momento de rabia, de falta de sabiduría, de no permanecer, puedo decir, de falta de paciencia, no siguen esperando en Dios. Mi expresión que le digo y me digo a mí mismo, le digo a mis hermanos, a mis hermanas, Dios siempre tiene la última palabra, y Él sabe el momento exacto en que va a intervenir en nuestra vida. Como alguna vez en un momento de conflicto yo le dije, Señor, está pasando un momento económico difícil, mi esposa estaba enferma, mi hijo también estaba pasando por tiempos de enfermedad, inclusive de accidentes, creo que tuve en ese tiempo, teníamos justo lo necesario, y yo le dije, Señor, ¿y mi bendición para cuándo, Señor? Y había una hermana, creo que yo le conté esa experiencia en algún devocional, en una reflexión. Vino una hermana que usaba el Señor en ese tiempo y me dijo, hijo, ¿por qué estás tan cansado? ¿No sabes que yo tengo la última palabra?
espera un poco más porque estoy tratando con tu corazón y en el momento en que tengo preparado para ti voy a derramar mi bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Yo no levanté mi voz, mis hermanas que estaban al lado, que estamos en ese tiempo de oración, no escucharon mi clamor, pero hay alguien que sí lo escuchó y sabían mis palabras que estaba diciéndolo en mi corazón. No salían palabras por mis labios, pero sí un reclamo interno y una intervención de Dios que dije: Señor, definitivamente no hay nada que podamos ocultar, pues tú todo lo sabes. En todo somos enseñados. Dios nos sacó de esa situación y yo sé que Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Pero es interesante lo que el salmista está reflejando. Él quería, en un momento de desánimo, de comparar que otros eran bendecidos, que aquellos que no temen al Señor eran prosperados y él no. Él dice: miren, ¿sabe qué? Yo voy a hablar como ellos. En otras palabras, me voy a olvidar de Dios. Voy a hacer las mismas cosas que hacen los que no temen a Dios. Pero hay una reflexión que él hace. Y él más bien se sostiene esperando en Dios y lo expresa en la parte final del versículo 15, aquí el Salmo 73, cuando está diciendo: aquí, si yo hiciera eso, voy a parafrasear esta parte de la palabra, aquí, si yo hiciera eso, si hablara como ellos, dice, a la generación de tus hijos engañaría. No hay nada más digo yo, fastidioso, horrible para un hombre, para una mujer que teme a Dios y que muchos han confiado y han sido edificados, han sido formados, han sido animados por la palabra, simplemente porque no recibió una respuesta de parte de Dios, porque se pone a hacer comparaciones, especialmente con los inconversos, llegar a desanimarse y tal vez toda la palabra de fe, de confianza que le dio a los demás, simplemente no la aplica a su corazón y se desespera por no recibir una respuesta de parte de Dios. Somos llamados a permanecer firmes. Este paralítico duró, según el pasaje que expresa en Juan capítulo 5, 38 años. Yo no sé, hermano o mi hermana, cuánto tiempo estás esperando una respuesta de parte de Dios. Inclusive, si volvemos a Salmo 73, dice el versículo 16, cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí. Se halla entre dos caminos, o una encrucijada, voy a decir, entre decir yo no voy a esperar más el Señor. Muchas personas han cometido el error de no esperar el tiempo de Dios, el plan de Dios, y han tomado decisiones equivocadas que vaya que el enemigo le ha cobrado bien costoso aquello, el no permanecer en la presencia del Señor. Y luego hay algo que como una solución que nos da el Salmo 73 en aquello que estamos esperando. Versículo 17. Y quiero leer hasta aquí de este salmo porque dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay momentos que mi oración por mi hermano, por mi hermana, por aquellos que se desaniman, inclusive hay mucha gente que me ha confrontado, que han estado esperando a Dios y nunca le han dado una respuesta, inclusive a veces son bastante violentos con sus palabras, inclusive con sus acciones. Y mi oración es, Señor, muéstrale cuál es el fin de aquellos que sin el temor tuyo son prosperados, sin esperar en ti, pero también para aquellos que nos volvemos atrás y perdemos nuestra confianza en el Señor. Él dice que solamente se dio cuenta la diferencia entre aquellos que esperamos en Dios y los que no tienen temor de Dios. No es por la cantidad de bendiciones que tienen, no es quizás por la paz que parecen demostrar. Conozco mucha gente con muchas propiedades, mucha riqueza, pero no la puedes disfrutar. Viven con temores internos, aparentemente muestran una paz, un regocijo y quizás un contentamiento, pero en su interior hay un conflicto interno, temores en su corazón y en su vida que no les permite el disfrutar de esa presencia de Dios. Y solamente nos damos cuenta lo lindo, lo precioso que es aquellos que permanecemos firmes a pesar de las dificultades, de las luchas. Con razón el Señor Jesucristo, enseñándolo a sus discípulos,
Y también a nosotros dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La bendición no se mide por la cantidad de cosas que tengamos, por los recursos. La bendición se mide por la confianza que tenemos en Dios, porque no nos soltamos de su mano y esperamos el tiempo propicio en que la manifestación de Dios va a ser visible en nuestras manos y nos va a sostener. Habrá un contentamiento que no lo podremos explicar. Habrá un fruto que nacerá dentro de nuestro interior de amor, de gozo, de paz, de bondad, de misericordia y sobre todo de templanza o dominio propio que nos hace permanecer. El salmista David, en otro pasaje, en el Salmo 31:15, él dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que es hermoso considerar que el mejor lugar donde podemos estar, sea cual sea la situación que estemos viviendo, es en la mano del Señor? El salmista le expresa en otros pasajes diciéndole a Dios, Señor, por favor, no desampares la obra de tus manos. El Salmo 90 sí que expresa esta expresión. Dice, enséñanos a contar los tiempos de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Mi oración, mi hermano, mi hermana, por ti es que permanezca firmes en esa presencia de Dios. Que no te desanimes, que no te pongas a hacer comparación. Sí, hay muchos que son prosperados, que son bendecidos, pero hay una bendición que ellos no tienen y que reposa sobre aquellos que esperamos confiados en el Señor. Que en el tiempo preciso Dios va a actuar. Y va a haber un regocijo y vamos a decirle, Señor, has mostrado tu amor, tu poder, tu fidelidad en nosotros. Y va a haber una alegría que no va a ser comparada ni con toda la riqueza, ni propiedades, ni cosas que tengamos. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. O como dice uno de los profetas menores, todo lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, su Espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Él nos dará la sabiduría y la gracia para salir adelante. No te desanimes, mi hermano. No importa que no haya respuestas en estos momentos. En cualquier momento Dios te va a sorprender con algo maravilloso. Es lo que esperamos. Prohibido desanimarse, siempre digo. El reino de los cielos hace fuerte y solo los valientes, los que permanecen, los que esperan en el Señor, son los que van a obtener la bendición. Yo te invito a que oremos, mi hermano, mi hermana. Dígame, Padre precioso, hay cosas que no entendemos en nuestra vida y hoy podemos abrir nuestro corazón a ti. Tú conoces las luchas, las batallas que mi hermano, mi hermana que me escucha, Señor, está sosteniendo. Pero eres tú que nos has llamado, somos tus hijos. Y tú como Padre amado no desampararás la obra de tus manos, Padre. Repito, como dice tu palabra, Señor. Nuestra vida, nuestros tiempos están en tus manos. Y yo sé que en el tiempo determinado por ti, Señor, mi hermano, mi hermana, recibirá de parte tuya abundante bendición, Padre. Que tú estás trabajando en nuestro corazón y en nuestra vida, porque te has propuesto, Señor, mostrar tu gloria a través de nosotros para que otros vean, Señor, la paz, la seguridad, el gozo, la alegría, que aunque quizás nos faltan muchas cosas, Señor, tenemos lo más importante en nosotros, que es tu presencia, Señor. Y vamos a poder decir, y con razón decía David, Padre, que contigo levantaremos ejércitos, contigo derribaremos muros. Es contigo, Señor, que veremos obras maravillosas. Bendecimos a los que están a nuestro lado, Señor. Les enseñamos a vivir, Señor, a otros, Señor, en paz, Señor, en bendición, Señor, en seguridad, Padre. Y proclamarte a ti como nuestro refugio, como Dios todopoderoso, como el Dios que nos alienta, que nos sana y que manifiesta su gloria y que tienes cuidado de nosotros, Padre. Te doy gracias por esta meditación, por hablarnos a nuestro corazón, Padre, por afirmar, Señor, tu palabra en nuestra vida. No permita que ninguno de tus hijos y tus hijas, Señor, vayan a desfallecer, Señor, sino que puedan levantar su rostro y decir con toda seguridad, Dios mío, mi alma espera en ti. O como dice el Salmo 42:5, Señor, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera, alma mía, en Dios, porque aún he ver su gloria, aún he de alabarle, porque Él es mi salvación, porque Él es nuestro Dios. Fortalece a tu pueblo, Señor. Hoy sea un día, Señor, de regocijo en medio de todas las cosas, Padre, pero también de celebración por lo que tú estás haciendo en este tiempo.
Te alabo, te bendigo y te exalto en unión con mi hermano y mi hermana, Padre. Y a ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Adelante, mi hermano, mi hermana, Dios tiene un plan maravilloso para contigo, no se olvide de ti. Y Él va a hacer una obra tremenda contigo, con tus hijos y con tu familia y con todos los que esperan en Él. Le habló su pastor Irlande Lozada Elvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.